nosotros sepamos qué es realmente una debilidad. Entonces, hay diferentes conceptos que se nos pueden confundir con lo que es propiamente una debilidad. Entonces, el primero puede ser astenia, que es el no puede, el enfermo, el cansado. El segundo puede ser adinamia, que es la falta de fuerzas. El tercero es fatiga, visto como la incapacidad para sostener una actividad durante cierto tiempo. Es decir, mis músculos pueden empezar la actividad, pero se van a, como decir, a cansar a medida de que esta actividad pues va a avanzar. Y letargo, que estoy cansado, somnoliento, falta de energía y actividad mental y alerta mental. Y por último, les compartimos el de debilidad, que es en la pérdida manifestada del poder muscular. O sea, no es que no quiero, sino es más que mis músculos no pueden. Ya, por favor, y la siguiente. Bueno, entonces a raíz de eso hay diversos motivos de consulta por el cual un paciente me puede llegar que yo puedo confundir con debilidad, pero que no significa que sea una debilidad. Entonces, primero me puede llegar un paciente que me dice estoy cansado, o estoy dormido, o me siento fatigado, o me siento entumecido, o en sí me siento débil. Nosotros tenemos que abarcar en qué es el cansado para él y qué es, o sea, la definición de esa palabra para ellos. ¿Para qué? Para encontrar, como tenemos acá en el centro, una debilidad verdadera, que es básicamente pues la raíz. Si ya tenemos una debilidad verdadera, ya arrancamos con todo el enfoque pues apropiado. Bueno, entonces ahorita como para presentarles el paciente lo vamos a hacer en identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas y antecedentes. Entonces, iniciando con la identificación, tenemos un hombre de 72 años, agricultor, viudo desde hace 18 años, nació en el occidente antioqueño y reside en el nordeste antioqueño, es de religión eclesiástica, es analfabeta funcional, EPS subsidiada y lo acompaña la esposa de un sobrino. La confiabilidad, ponemos no confiable, más adelante vamos a explicar un poquito el por qué hay inconsistencias en la historia. Siguiente. Fabri, la puedes pasar por listo. Ahora, en enfermedad actual, siguiente. Lo queremos hacer un poco en línea del tiempo para explicarles la cronología de la enfermedad, ya que es una enfermedad que se remonta hace 11 años. Entonces, en el 2014, el paciente inició con una parestesia en el pie izquierdo. Luego, a la semana, una parestesia en abdomen y a la siguiente semana, una parestesia en miembros superiores. Estos síntomas en realidad son aislados el uno del otro, no es como que la sintomatología haya ido subiendo, sino que son completamente aislados. Luego, en 2017-2018, el paciente empieza a presentar unos movimientos tónico-clínicos en miembros inferiores que son de predominio nocturno, por lo que no lo dejan dormir. Entonces, tiene una inversión del ciclo circadiano. Esto pues hace que el paciente tenga que dormir de día y no sea capaz de dormir de noche. Vamos a tener también una cervicalgia vespertina que es de inicio en 2018, que el paciente nos refiere que siente un dolor en la columna cervical que se le irradia como a la parte lumbar y este además se irradia a la parte costal. Él dice que no le mejora con nada y aún la tiene. Ya en 2019 y 2020 el paciente se presenta con hipoestesia en pene y en esfínter anal. Esto no es una incontinencia porque el paciente puede contener sus esfínteres, sino que realmente no siente nada. El paciente nos refería a que él no sabía cuándo iba al baño y solo se daba cuenta de sus posiciones cuando estas caían al agua. Siguiente. Por favor. En 2020, luego de haber tenido muchas consultas con medicina general previas a esto, donde le decían que era artritis o se le salían por la tangente, en 2020 tiene una consulta con medicina interna en Yarumal, en donde lo remiten a neurología, pero esto se vio interrumpido por el inicio de la pandemia. Entonces el paciente nunca volvió a consultar y ya en
en 2025, en abril, el paciente se presenta al hospital de Amalfi con una úlcera en pie izquierdo con signos cardinales de inflamación. Entonces presenta edema, eritema y todos los síntomas, ¿cierto? Entonces, él refiere que la úlcera fue debido a un trauma, pero como él no siente sus piernas, él en realidad tiene como una debilidad generalizada desde el cuello hacia abajo, nunca se dio cuenta que le sucedió y fue la, la esposa del sobrino la que le dijo que debían consultar porque estaba ya muy fea la úlcera. Luego ya de Amalfi lo remiten a Yarumal porque no tienen los implementos para atenderlo. En Yarumal sospechan una posible trombosis venosa profunda y esto, con este diagnóstico, entre comillas, lo remiten a Medellín para que le hagan los exámenes pertinentes. En Medellín lo descartan este diagnóstico de trombosis venosa profunda y ya empiezan a buscar la causa de su debilidad. Bueno, algo que nos faltó decir antes de esto es el motivo de consulta. Entonces, como les expliqué, el paciente fue tengo una herida en el pie izquierdo. Ahora sí, continuamos. Listo. Ahora que encontramos positivo y como relevante en revisión por sistemas, entonces tenemos que en el cuello refirió una masa en el borde superior del trapecio derecho. Gastrointestinal tiene episodios ocasionales de melenas asociadas al consumo de digestán y una constipación reciente. En genitourinario, el paciente presenta una polaquiuria y un tenesmo vesical con olor fétido. Y en osteomuscular, el paciente nos refiere a un dolor sordo crónico en codo y hombro izquierdo desde los 20 años que se acompaña de una rigidez y pues no ha sido tratado. Ahora, en antecedentes personales, vamos a tener en patológicos que el paciente fue diagnosticado con hipertensión arterial en 2022, adherente al tratamiento. Tiene también un diagnóstico de fibrilación auricular que no recuerdo la fecha del diagnóstico. En inmunizaciones tenemos que el paciente tiene 4 dosis de vacuna para COVID-19 y no presenta dosis actual de influenza. En traumáticos tenemos que el paciente tuvo una fractura de la articulación interfalángica distal del tercer dedo de la mano derecha, el cual no tuvo tratamiento ni quirúrgico ni empírico. En infecciosos tenemos que el paciente tuvo una infección de transmisión sexual por Neisseria gonorrea que fue tratada. El paciente refiere que le pusieron una inyección y ya no supo decir el nombre de la inyección que le pusieron. En toxicológicos tenemos que es un paciente fumador activo con un IPA de 62 y es consumidor de alcohol crónico. Bueno, muchachos, entonces em, ahora que ya tenemos, digamos que sabemos un poco de la historia clínica, sabemos un poco de los antecedentes del paciente, de lo que encontramos, les queremos a ustedes hacer la pregunta antes de continuar con el enfoque de un paciente con debilidad, si para ustedes el examen neurológico es relevante. O más sencillo, levanten la mano los que consideren que el examen neurológico es relevante. Ok. Bueno, entonces, según esto, para muchos de ustedes el examen neurológico efectivamente es relevante y hace parte de uno de los mensajes que les vamos a ir dando a lo largo de la presentación. Entonces, fundamental para evaluar un paciente con debilidad, un paso a paso, un checklist de 3 cosas. Lo primero, definir qué es esa debilidad, que por eso fue que empezamos nuestra presentación con esto. Entonces, una vez que nosotros definimos que efectivamente estamos hablando de una debilidad, seguimos con otra cosa importante que es la ubicación de la debilidad. Esta puede estar en diferentes niveles, primera motoneurona, segunda motoneurona, unión muscular o músculo. Ya en la siguiente les explicamos un poco más sobre esto. Y tercero, seguimos efectivamente con el examen neurológico. Es importante definir la ubicación de la debilidad. Podemos tener una lesión central o en la neurona motora superior, una lesión periférica o en la neurona motora inferior. Tenemos que la neurona motora superior va a estar originada, pues se va a originar en la corteza motora.
Esta va a hacer sinapsis con la motoneurona inferior al mismo nivel de los músculos que inervan, pero en la médula espinal. Puedes pasar, por favor. Para recordar un poquito de la anatomía de este tracto que lleva las neuronas motoras, tenemos que el tracto piramidal pues, se va a originar en la corteza motora primaria. Estas fibras van a ascender hacia el tronco encefálico a través de la cápsula interna. Algunas fibras en el tronco encefálico van a hacer sinapsis con los núcleos motores de los nervios craneales. El resto de fibras van a seguir descendiendo y van a formar dos divisiones. Una división que es el tracto corticoespinal lateral, que van a tener aproximadamente el 80% de estas fibras motoras, se va a decusar contralateralmente en la parte inferior del bulbo raquídeo. Las fibras restantes que van a formar el tracto córtico-espinal anterior van a estar compuestas aproximadamente del 20% restante de fibras. Y por el contrario, del lateral, estas se van a cruzar al mismo nivel de los músculos que inervan. También tenemos una representación del homúnculo motor, pues en la corteza, y dependientemente de la lesión, si es una central y si está ubicada en alguna parte, pues nos va a dar las manifestaciones sea, según la localización de la lesión. Listo. En las manifestaciones clínicas, en una lesión central o de neurona motora superior, vamos a tener lo que se llama una paresia espástica, que va a ser pues la incapacidad de realizar movimientos voluntarios en combinación con un aumento del tono, espasticidad y clonus. También vamos a tener que los reflejos osteotendinosos profundos van a estar hiperactivos y pueden haber signos piramidales, que uno que es muy fiable de lesión central es el signo de Babinski. A diferencia, en una lesión periférica o de neurona motora inferior, vamos a tener una paresia flácida, que va a ser la incapacidad para realizar movimientos voluntarios en combinación con un descenso del tono, el tono va a estar disminuido, van a haber fasciculaciones, va a haber atrofia y los reflejos osteotendinosos van a estar hipoactivos. Puede haber arreflexia o hiporreflexia. Puede pasar. Como definición de algunos de estos signos, vamos a tener que la espasticidad va a ser un aumento del tono, pero a diferencia de otros tipos de, de hipertonía, este va a ser dependiente de la velocidad y nos va a dar un signo característico que se llama el signo de la navaja. Al principio, la movilidad de la extremidad va a estar conservada. Luego se va a bloquear repentinamente y vamos a tener que aplicar más fuerza y velocidad para liberarla y que siga su recorrido. Tenemos que el clonus son una serie de contracciones musculares rítmicas e involuntarias, a diferencia de las fasciculaciones, que son contracciones involuntarias pero asincrónicas, y son de fascículos musculares dentro de una sola unidad motora. Puedes pasar por. Este es un ejemplo de espasticidad en el miembro superior derecho de esta niña. Un poquito sutil, pero se alcanza a diferenciar. Listo, Pablo. El patrón de debilidad también va a ser útil. Vamos a tener que en una lesión central, en los miembros superiores, vamos a tener una predominancia de debilidad más en los extensores que en los flexores. Esto nos va a llevar a un signo que se conoce como deriva del pronador, en la que al paciente se le pide que extienda completamente los brazos hacia horizontalmente y los estire con las palmas mirando hacia arriba, o sea, en supinación. Se le pide al paciente que cierre los ojos y vamos a estar observando por 10 a 15 segundos. Pues la extremidad afectada va a empezar a pronar y va a descender. Y el miembro inferior, la predominancia de los músculos más débiles van a ser en los flexores que en los extensores. Puedes pasar por. Este es un ejemplo en donde miramos que la extremidad superior derecha de esta niña está pronada. Y en motoneurona inferior también vamos a tener que la debilidad con el predominio distal, vamos a tener unas etiologías más comúnmente de nervios periféricos, mientras que en una debilidad con predominio
proximal van a ser más comúnmente trastornos musculares y enfermedades de la unión neuromuscular. Listo, Pablo. Estos son unos ejemplos de patrones de debilidad. Tenemos en la imagen izquierda, por ejemplo, si hay una hemiparesia, vamos a tener que la lesión se puede localizar en toda la corteza motora o puede estar localizada en la cápsula interna, que es por donde pasan estas fibras. Y a diferencia, si tenemos una lesión más focalizada, vamos a tener que la lesión se puede localizar en la corteza motora, pero va a ser solo pues en donde se representa la pierna. Podemos tener una lesión en el trayecto de la médula espinal o una lesión en el nervio periférico. Listo. Bueno, entonces vamos a ver ya el examen físico, lo que le hicimos al paciente, lo que lo podemos ver. Iniciando ya por lo general, los signos vitales, lo que más destaca es la taquipnea. Tenía un patrón respiratorio abdominal asimétrico realmente, respirando largo con el abdomen. De resto, todo está más o menos normal, la temperatura un poco baja. En el examen mental, el primer día sí estaba más cansado, entonces sí tuvimos más problemas como para estar lo más alerta, más orientado, no había comido, no había dormido. Pero ya cuando volvimos durante las varias ocasiones, vimos que ya estaba bien, está mejor y ya sí está alerta, orientado, memoria, todo bien. Bueno, chicos, entonces, ya que hicimos como el paso a paso, definimos que era debilidad, ya Andrés nos explicó, entonces como la ubicación o localización de esta, vamos a seguir con el tercer paso, que es evaluar en examen físico. Entonces, para esto les venimos a proponer 5 cosas que consideramos son muy pertinentes. La primera es una inspección, la segunda es la medición de fuerza, la tercera es el tono muscular, la cuarta es evaluar los reflejos miotendinosos y la quinta es alteraciones sensitivas. Hay otros aspectos que se incluyen en estas como sutilmente y vamos a, pues a verlo a continuación. Fabri, por favor. Gracias. Bueno, entonces en inspección, esto depende mucho, digamos, del lugar donde vamos a ver al paciente. Una cosa es un paciente que llega a consulta, pero también otra cosa es un paciente que vemos que llegamos a pues a la habitación donde esté, pero es muy importante desde que nosotros ingresamos ver cuál es el comportamiento del paciente. Es decir, es un paciente que cuando yo ingreso a la habitación está de pie, está caminando o si está acostado y bueno, así en general. Segundo, qué movimientos está haciendo, cómo hace estos movimientos, si hay asimetrías. En neurología es muy importante esta parte de acá, el tercero, que es asimetrías, y van a ver que a lo largo de la presentación vamos a hacer como énfasis bastante en eso. Otra cosa importante, asimismo siguiendo la línea de las asimetrías, es mirar si hay una atrofia o una hipertrofia. Y por último, como mencionó mi compañero Andrés, si hay fasciculaciones. Bueno, ya entonces con la inspección teníamos 4 tumores en el oído externo derecho. Esto le causaba una hipoacusia, no escuchaba el derecho, era casi desde que nació, a las 2 semanas. Sí tenía fasciculaciones en ambos antebrazos, sí eran bastante evidentes. La úlcera por la que consultó tiene 2 centímetros de diámetro, tenía bordes regulares y era de fondo limpio. Tenía 2 masas, una en el trapecio izquierdo, más chiquita, de 2 centímetros aproximadamente, era móvil, no dolía, no, mentira, esta sí dolía, y otra masa que tenía de 7 centímetros por el nivel 7, esta sí móvil y no dolía. Tenía una escoliosis lumbar hacia la izquierda y tenía pues ya la piel ocre, sin pelos en miembros inferiores. Acá podemos ver mioclonías como se verían, no es el paciente realmente, es otro video, pero para explicar. El video se transmite un poco lento, quizás pueden faltar algunos frames, no se ve totalmente bien, pero esto está presente.
Bueno, entonces el segundo aspecto que queremos comentarles es la medición de la fuerza. Entonces, la medición de la fuerza se hace con la escala MRC, que estaba de 0 a 5. Bueno, recordémosla, 0 es una contracción no visible, 1 es una contracción muscular que se ve, pero no hay movimiento de la extremidad. 2, hay un movimiento activo, pero este no es contra gravedad. En el tercero ya vencemos la gravedad. En el cuarto vencemos gravedad y resistencia. Y en el quinto vencemos una resistencia total. Esta escala es muy importante, la usamos y la hemos aprendido en este semestre en semiología, pero acá quiero hacer una aclaración y es que no es poner como medición de la fuerza 4 sobre 5. O sea, no es como que hago un promedio de toda la fuerza y la pongo. No, eso realmente no me está diciendo nada y no me comunica como lo que yo realmente necesito evaluar. Entonces, ¿qué necesitamos evaluar? Necesitamos evaluar la fuerza segmentaria. Entonces, necesitamos ir segmento por segmento mirando cómo está la fuerza, o sea, cómo está la fuerza en una parte, en otra parte, e irla constatando en la historia clínica. ¿Esto que nos permite? Nos va a permitir hacer un mapa para entender cómo se distribuye esta debilidad. Precisamente quisimos exponer lo que encontramos en hallazgos físicos de manera así como ven en esta diapositiva, con los iconos como de la silueta humana, para que nosotros vayamos creando este mapa mental que es muy necesario en neurología. Entonces, viendo abducción de hombro 5 de 5, flexión de codo 5 de 5, ya viendo la extensión si es 3 de 5, extensión de codo, extensión de muñeca también está 3 de 5, extensión de dedos 3 de 5 también, junto con los intrínsecos. La cadera ya está más normal, tiene 4 de 5 en la flexión de la cadera derecha, 5 de 5 la flexión de la cadera izquierda, la flexión y extensión de rodilla ya estaba 5 de 5, y la dorsiflexión y la plantiflexión ya está a 5 de 5. ¿Qué nos dice esto? Sabemos que los patrones de debilidad son debidos a la motor neuronal inferior. Sabemos los plexos, sabemos cómo esto se forma, que cada uno es de un músculo. Entonces, dependiendo qué segmento tiene cierta debilidad, podemos enfocar a qué segmento medular tenemos la lesión. En este paciente teníamos la extensión del codo, la extensión de la muñeca, la extensión de los dedos. Sí podemos ver que es un nivel más C6, C7, C8. Donde se afecta el radial. También pues tenemos los miembros inferiores, pero en este caso no aplicaba la mente. Chicos, a veces se bloquea, no sé por qué, pero no pasa de diapositivas. Listo. Tranqui, tranqui, Fabri. En alteraciones sensitivas, que es el tercer aspecto que tenemos que mirar, es mirar la ubicación de esas alteraciones, es decir, si tienen como un patrón que nosotros vemos como que por ahí puede ser, es decir, que es simplemente todo el lado, toda la parte derecha del cuerpo, toda la parte izquierda. Si por el contrario solamente me afecta un miembro, ya sea un miembro superior, un miembro inferior, o si me afecta, por ejemplo, los dos miembros inferiores. Bueno, entonces acá hay que ponerle como un nombre y varios apellidos. Entonces, en la distribución tenemos que decir si es proximal o distal, si está presente, de nuevo reitero, simétrico o asimétrico, y, perdón, y concluir con qué tipo de paresia está, si estamos viendo una cuadriparesia, una paraparesia, una hemiparesia o una monoparesia, pero tiene que estar como la explicación o la clasificación realmente en lo que de lo que nosotros encontramos. Bueno, entonces, sensitivo tenía un nivel sensitivo a C4, entonces el dermatoma desde C4 hasta el último tenía una diferente sensación de tenía una hiperestesia y una igual que se sentía menos dolor y menos tacto sentía. También presentaba apalestesia y batestesia, o sea, no sentía prácticamente la percepción, luego me voy a los dedos, no sabía identificar hacia dónde se los movía, no sentía las vibraciones. También tenía una estereognosia, tú le dabas cualquier objeto y él no podía reconocerlo. Lo ponías en la mano, no sabía qué era, hacía trampa, abría los ojos para ver, ahí se respondía, pero realmente no presentaba. Entonces, en base al examen físico, ¿dónde creemos que está ubicada la lesión de este paciente? ¿Me pueden escribir los chicos? Levantar la mano.
Bueno, por entonces sabemos que tenía tanto motorneurones. El principal alteración era el nivel cervical en la médula. Bueno, muchachos, entonces otro de los aspectos es el tono muscular. El tono muscular lo dividimos como en dos grandes grupos, entonces tenemos si hay una hipertonía, si el tono muscular está aumentado, y esto nos va a indicar o nos hace como un igual a síndrome de neurona motora superior. O por el contrario, si vemos una hipotonía, un tono muscular pues disminuido, y este nos hace un otro igual a un síndrome motora, de motoneurona inferior. Entonces, sí, en hipertonía la dividimos como en dos grandes grupos, que es rigidez y espasticidad. Bueno, esto ya lo mencionó un poco Andrés, y es que en rigidez es la resistencia uniforme en todo el rango del movimiento. Esto es muy común en síndromes parkinsonianos o en síndrome extrapiramidal, y espasticidad es la resistencia al movimiento. Entonces, tengo que ejercer como cierta fuerza porque hay una resistencia en el movimiento. Y acá se ve el signo de la navaja, que fue lo que les mostramos con la primera imagen de la niña, que como vemos en un brazo sí lo podía mover bien, sin ningún problema, pero en el otro vimos que al evaluador le costaba y ya le tocaba aplicar un poco de fuerza para que la niña pudiera realizar en sí el movimiento. Esta espasticidad está asociada con síndrome de motoneurona superior. Entonces presentaba el paciente espasticidad de los miembros inferiores, tú tratabas de moverlo, está muy duro. También presentaba atrofia en miembros superiores, con una atrofia más marcada en el bíceps y en los intrínsecos de la mano. Bueno, entonces en cuanto a los reflejos miotendinosos, también acá vemos como otra igualdad, y es que si vemos que hay hiperreflexia, es decir, si vemos tres cruces o clonus, nos está orientando hacia un síndrome motoneurona superior, mientras que si vemos reflejos ausentes o disminuidos, un síndrome de neurona motora pues inferior. Entonces viendo los reflejos, estaba hiperrefléxico, tenía el bicipital en 3, vital en 3, estilometría en 3. Ya iniciando con miembros inferiores, tenía 3 el rotuliano derecho, el izquierdo presentaba clonus. También el aquiliano presentaba clonus, si siquiera tenía que martillar, si no bastaba con hacerle la dorsiflexión, iniciaba a temblar. También tenía Babinski presente bilateral, tenía el signo de Hoffman y Tromen bilateral también, y tenía una disociación del reflejo abdominal superficial. Aquí podemos ver cómo se le causa el clonus con la dorsiflexión. Y aquí podemos ver el Babinski. ¿Qué tipo de alteración tiene el paciente? Bueno, para responder rápido, porque tenía tanto motoneurona superior como motoneurona inferior. Motoneurona superior era generalizada desde el nivel C4, y motoneurona inferior presentaba en los miembros superiores, como vimos. Bueno, dentro de lo que les queremos venir a compartir, también queremos compartirles como esta tarea de lesión medular, donde si tenemos estas tres cosas, pues inmediatamente pensamos en una lesión medular. Entonces, si tenemos paraparesia, cuadriparesia, si tenemos nivel sensitivo y alteración en el nivel sensitivo, y si tenemos alteración de los esfínteres. Entonces, eso nos indicaría como una triada de lesión medular. Entonces, ¿qué otras cosas es importante evaluar? Entonces, importante evaluar un patrón, si doy un patrón simétrico, un patrón asimétrico, y un patrón asimétrico muy, muy importante, tener en cuenta que no es solamente que en un lado haya o en otro lado no haya, no, también incluye que haya en un lado más que en el otro.
mirar también, por ejemplo, hacer el signo de deriva del pronador, que bueno, ya lo ilustramos previamente. Otro aspecto muy importante, como les dije, es la marcha. Entonces, cómo camina este paciente, con qué ritmo lo hace, utiliza alguna ayuda para caminar, su base de sustentación, cuál es su postura, su movimiento articular, es una marcha que le cuesta despegar el pie del piso, o es una marcha, digamos, normal. Entonces son como aspectos que entran dentro del enfoque de un paciente con debilidad. Y por último, si hay presencia de un trastorno funcional, Fabri. Bueno, acá algo muy importante y es que qué tiempo tenemos para el examen. Entonces, eso va a depender del paciente. Nosotros podemos estar en una posición donde tengamos un tiempo de 5 o 6 minutos para realizar un examen, o podemos estar en una posición tal vez de consulta, un poco más de tiempo para realizar el examen. Acá que es muy importante que usted esté preparado para cualquier escenario, especialmente el escenario corto, el escenario de pocos minutos. Entonces, pues eso es como una idea que queremos que se lleve. Siguiente, Fabio, por favor. Entonces, algoritmo diagnóstico. Entonces, nosotros iniciamos con una pregunta que si era que si el examen neurológico era importante o lo consideraban relevante. ¿Y esto por qué? Primero, en el algoritmo diagnóstico tenemos que ver el tiempo de evolución. Una cosa es muy diferente, que vemos una debilidad, digamos que progresiva, que es más con el tiempo, a una debilidad que es aguda, donde vemos que hay una afectación en muy poco tiempo, el paciente ya no puede realizar ciertas cosas. La segunda, la distribución, que pues ya lo mencionamos. En la distribución entender también si es una lesión de motoneurona superior o de motoneurona inferior, y posteriormente que uno hace la localización, tener el diagnóstico. ¿Por qué decimos que el examen neurológico es muy importante? Porque si ustedes ven hasta el paso 4, no hemos hecho ninguna ayuda diagnóstica. O sea, en el paso 4 hacemos el diagnóstico, pero no hemos hecho ninguna ayuda. O sea, lo que llevamos hasta el paso 4 es con el examen mental que nosotros fuimos construyendo basado en nuestros conocimientos y en los que consideramos que el paciente pueda tener. Ya en el paso 5 es donde hacemos la intervención. Entonces, si bien la tecnología ha avanzado y permite unas, digamos que enfoques y ayudas que nos permiten ver una lesión de manera más precisa, también es muy importante, digamos que el examen a la antigua neurológica. Bueno, chicos, y cerrando con esta parte del enfoque de habilidad, queremos que se lleven estas conclusiones a casa y que las tengan presentes con ustedes. La primera es que el examen neurológico es la base del diagnóstico, eso no se les puede olvidar. La segunda es que a raíz de un buen examen neurológico, que yo haga una buena localización, es que precisamente pueda hacer un diagnóstico más exacto, pues, y eso contribuye mucho porque si bien están las ayudas diagnósticas, se puede hacer un enfoque mejor si sabemos qué ayuda usar o si sabemos qué estamos buscando. La observación es clave, todo el momento, eso lo aprendimos nosotros viendo al paciente, todo el momento, muchas cosas no se necesitan ni siquiera, se evalúan únicamente observando y analizando el paciente en sí. Hay que tener para esto un juicio anatómico patológico para entender las lesiones. Esto significa que es un juicio donde entendemos la anatomía, sabemos que si acá puede estar fallando, cómo se va a manifestar digamos que esta situación, pues en el paciente, como lo vamos a ver manifestado. Bueno, encontrar la distribución de los hallazgos del examen es clave eso. Es muy relevante el tiempo de evolución. Si recuerdan lo que mencionó Juanita, este es un paciente donde el tiempo de evolución fue clave en todo este proceso. Em, bueno, cerrar también con que recuerden cuál es el concepto de debilidad, que es la pérdida de poder muscular. Y por último, dejarles este mensaje y es que se diagnostica lo que se conoce. Lo que yo conozco, lo que sé cómo evaluar, es lo que yo diagnostico y lo que finalmente pues contribuye a mi paciente. Bueno, por favor me confirman si me escuchan bien. El computador es como medio malito y no sé qué tanto funciona. Sí, André. Voy a intentar con la cámara. Si sienten que se traba mucho, me dicen también para apagar, por favor. Listo. Entonces,
pues como mostró Fabri, vamos a hablar de los síndromes. Pero antes de empezar a hablar de esos síndromes uno por uno, pues me parece importante que recordemos un poquito de esa anatomía de la médula espinal. Entonces, importante recordar pues, que la médula espinal tiene 31 segmentos cervicales. Fabri, no sé si puedes ir haciendo el zoom, por favor. Entonces, tiene 31 segmentos cervicales, tiene 31 segmentos, 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos o dorsales, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y un segmento coxígeo, ¿sí? Recordemos también que la médula espinal no ocupa todo el canal pues, raquídeo, pues esto inicialmente sí sucede en la edad, pues, perdón, en el desarrollo fetal, pero desde la adolescencia tardía vamos la médula se queda como rezagada y va a estar más o menos a final, pues va a terminar, pues digamos, como la punta de la médula en el disco intervertebral entre L1 y L2. Esto porque es importante, porque nos va a dar lugar a dos como regiones anatómicas importantes, que son el cono medular y la cabeza. El cono medular va a ser entonces esa transición desde el sistema nervioso, pues en médula, desde el sistema nervioso central a ese sistema nervioso periférico, que es más o menos entre T12 y L2. Y tendríamos entonces la cola de caballo, que es cuando yo ya no tengo médula, sino que simplemente voy a encontrar pues las raíces nerviosas lumbares y sacras. En la siguiente imagen, pues que es la primerita de arriba, tenemos entonces lo que es la médula, un corte transversal de médula. Pues la parte anterior sería como hacia donde están los colorcitos verdes y la parte posterior, pues la que queda atrás. Entonces tenemos aquí que la forma de H que hay en la mitad correspondería pues a lo que es la sustancia gris. Esta sustancia gris corresponde a los cuerpos neuronales y lo que rodea esa sustancia gris pues es la sustancia blanca, que es por donde discurren pues todos los fascículos y pues toda esa información. Tenemos en azul, entonces, los haces aferentes, que son lo que nos traen la información desde, pues, desde la periferia hasta el sistema nervioso central, y en rojo tendríamos los haces eferentes, que es lo que me lleva la información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que hace cada uno de estos tractos. Tenemos entonces en la parte posterior el pues, grácil y cuneiforme, que es los que me llevan la información de propiocepción consciente, vibración y tacto fino. Más anterior tendríamos entonces a veloso, que este espinocerebroso me lleva a la propiocepción inconsciente. Y pues anterior lateral tendríamos entonces el espinotalámico, que el espinotalámico es el que me va a llevar la información de dolor y temperatura. Cuanto a pues, lo que viene pues de los haces diferentes, tendríamos entonces como más lateral posterior, lo correspondiente al tracto corticoespinal, que es lo que me lleva la información motora voluntaria. Y en su parte pues anterior tendríamos el vestíbulo espinal, que este me lleva como el control motor para pues, los músculos que me permiten mantener la postura erguida y el equilibrio. La imagen de abajo es para representar y para recordar pues, que todo nuestro esqueleto, ¿sí? Todos nuestros músculos tienen una representación somatotrópica a nivel de la médula espinal. Esto nos permite entender, digamos, cómo se manifestaría la lesión con respecto en su periferia, y vemos entonces que lo que es el esqueleto axial va a estar más a nivel medial de médula, mientras que la información de los músculos distales está más hacia lateral. También es importante recordar que hacia la parte anterior de mi médula voy a encontrar pues toda la musculatura extensora, de la parte posterior tendrá la musculatura flexora. Y por último tenemos esta imagen para recordar pues, que la información que discurre en médula, mucha de esa pues no se va toda pues por el mismo segmento ipsilateral, sino que en cada nivel medular pues va como pues, pasando información hacia el otro lado. Esto nos permite entender por qué hay lesiones que pues digamos que aunque es significativo, la manifestación no me afecta por completo todos los grupos musculares, sino que pues tendría que tener pues, una afectación completa para poderlo ver. Que eso vamos a profundizar un poquito más adelante. Pásalo, Po. Entonces nosotros decidimos traerles 6 síndromes medulares. Aquí, por ejemplo, no incluimos el de la sección completa de médula porque pues ese es un síndrome más agudo y hay que recordar que pues tenemos un paciente que tiene 11 años de debilidad. Pásala, Po. Entonces la primera de la que vamos a hablar es hemisección medular o el síndrome de Brown-Sequard. Entonces aquí lo que tengo pues es efectivamente, como su nombre lo dice, la mitad de la médula lesionada.
Este suele pasar en traumatismos penetrantes, sin embargo, pues hay un porcentaje pues que lo representan los traumatismos romos, entre ellos las hernias discales, pero también podemos tener lesiones por hiperextensión, lesiones por flexión, facetas bloqueadas y podemos tener pues lesiones por compresión. Entonces aquí vamos a ver que se afectan principalmente tractos. El tracto corticoespinal, columnas dorsales y el tracto espinotalámico. Entonces recordemos un poquito. Tracto corticoespinal es todo lo que me lleva pues la información motora voluntaria. Columna dorsal, todo lo que es propiocepción consciente. Y el tracto espinotalámico es el que me lleva toda la información analgésica. Aquí es importante entender cómo discurre esa información. No, y es que el tracto corticoespinal y los tractos es una información que me va a ir ipsilateral, es decir, ese nivel medular corresponde efectivamente a ese lado por donde está entrando. Sin embargo, vamos a ver que lo que es la información del tracto espinotalámico, cada que entra al nivel medular, pues vamos a ver qué pasa la información por la zona ventral hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que no se queda la información pues solo, digamos, en el lado en el que entró, sino que va a estar pues pasando pues efectivamente, digamos, a su lado contralateral, y eso nos va, pues, digamos, a representar y a explicar por qué pues, se presenta la manifestación en los pacientes. Pásalo por favor. Y entonces, ¿qué tenemos? Entonces, este paciente que tiene una lesión de misección medular, por debajo de la lesión y en ese mismo lado donde está la lesión, pues va a tener un déficit piramidal, es decir, debilidad, espasticidad y va a tener hiperreflexia, pero además va a perder la sensibilidad pues, táctil ipsilateral, va a perder también el sentido de la posición y la sensación vibratoria. Sin embargo, vamos a ver que del otro lado, uno o dos segmentos, pues uno o dos dermatomas debajo, este paciente va a perder la sensibilidad termalgésica, precisamente porque ese tracto espinotalámico pues, decusa pues, en la zona ventral de la médula. Siguiente. El siguiente síndrome del que vamos a hablar es el síndrome centromedular. Este síndrome centromedular se suele presentar en lesiones por hiperextensión, pero suele también haber como un desgaste de los discos intervertebrales como que lo acompaña, ¿cierto? Como que usualmente se tienen que presentar ambos fenómenos para que se dé. Este se subdivide en dos, ¿sí? Tenemos un sensitivo y tenemos uno motor. Entonces, en el motor, lo que tengo es un déficit motor, pero que es desproporcionado. ¿Por qué? Porque mi miembro superior va a tener una debilidad mucho más marcada que la que tengo en mis miembros inferiores. Entonces, esto va a dar lugar pues a un signo que se llama como el signo del hombre de barril, que es que yo tengo una debilidad pues muy marcada en mis miembros superiores, pero en mis miembros inferiores no está pues como tan debilitada. Aquí pues hablamos también de esa diplegia braquial, y es que este paciente va a tener una debilidad bilateral progresiva en miembros superiores. Aquí la afectación sensitiva y la afectación de los esfínteres pues es muy variable, ¿sí? Lo que predomina es mi afectación motor. Con respecto a lo sensitivo, vamos a ver entonces que aquí se va a afectar principalmente la sensibilidad termalgésica, ¿sí? Entonces, ¿qué va a presentar este paciente? Como lo dice aquí, es una banda de hipoestesia disociada y suspendida. Disociada es porque este paciente en ese nivel medular que está afectado va a perder pues, sensación de dolor y de temperatura. Sin embargo, el tacto fino lo mantiene conservado. Y vamos a ver que pues es suspendida porque solo se va a presentar a nivel de donde está la lesión, a nivel donde yo afecte las fibras. Siguiente. Luego tendremos el síndrome medular anterior. El síndrome, perdón. El síndrome medular anterior se suele presentar porque hay infartos de la arteria espinal anterior. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí, pues también se puede presentar, digamos, por lesiones pues traumáticas o pues por compresión pues medular. Vamos a tener en estos pacientes. Estos pacientes van a tener una, pues como la sensación pues de dolor y temperatura, pues digamos que se puede ver como un poquito afectada. Pero estos pacientes lo que presentan pues es una debilidad que es motora, que además tiene pues una alteración de los reflejos porque pues inicialmente va a estar disminuidos, luego van a estar exaltados y digamos que lo que es columna posterior lo va a tener pues conservadísimo. Siguiente.
Entonces, este paciente es todo lo contrario, ¿cierto? Como tiene afectado es la columna posterior, pues este paciente va a perder específicamente lo que es tacto fino, va a tener una ataxia sensitiva y pues va a presentar unas parestesias que son sobre todo de piernas, pero también puede afectar pues, las 4 extremidades. Y van a presentar lo que se llama como el signo del Hermitage, que es que van a tener una sensación, pues como una descarga eléctrica que es dolorosa, que va desde pues, la parte posterior de la cabeza, puede irradiarse pues por toda columna y se puede irradiar también a miembros inferiores. Se ve entonces en estos pacientes que pueden tener pues a nivel C3, C4, pues una dificultad para manejar objetos pequeños y pues como vamos a ver que como lo miramos antes, pues los tractos espinotalámicos, no, perdón, corticoespinales, que están más como lateral anterior, pues no necesariamente se afectan porque depende pues de qué tan avanzada esté mi síndrome posterior. Después el paciente podría o no perder como su función motora. En cuanto al síndrome del cono medular, pues aquí hay que recordar pues, que el cono medular va a ser esa región de médula donde yo estoy transicionando de sistema nervioso central a sistema nervioso periférico, que es más o menos entre T12 y L2. Entonces, este paciente tiene una debilidad de miembros inferiores que puede ser mixta, ¿sí? Vamos a ver que puede ser motoneurono superior o motoneurono inferior. Este paciente pierde por completo los reflejos de los miembros inferiores y tiene anestesia en la silla de montar. Además, va a tener una pérdida permanente de los reflejos bulbocavernosos y anal y tiene un intestino y una vejiga reflexiva, es decir, que no se contraen y pues eso deriva pues en afectaciones a la hora pues de defecar pues, y orinar. Sigue, por favor. Y tenemos el síndrome de la cola de caballo. Entonces, cola de caballo es cuando yo ya terminé pues como toda mi médula y solamente tengo nervios. Entonces, aquí pues tengo una lesión, una debilidad motora, pero es solamente motoneurona inferior, porque yo aquí no tengo nada de esa pues, primera neurona. Entonces, aquí también tengo una ausencia del reflejo vulva cavernoso que se acompaña de una ausencia de los reflejos osteotendinosos. También hay una reducción del tono muscular y pues aquí este paciente también tiene pues una vejiga que es arreflexica, que es lo mismo que urinaria flácida, y es que no se contrae. Siguiente, por favor. Y como para que nos quede un poquito más claro, pues lo que es con pues, síndrome de cono medular y el síndrome de la cola de caballo. Entonces, recordar, primero que lo que más importante es la ubicación. Cono medular nos habla entonces de T12, L2, mientras que cola de caballo nos habla distal a L2. Como en cono tenemos todavía un poquito de médula, yo puedo tener un síndrome mixto, es decir, motoneurona superior y motoneurona inferior. Mientras que en cola de caballo yo ya no tengo nada de médula, entonces sí o sí voy a tener motoneurona inferior. Y vamos a ver que en cono medular la afectación es déficit motor, mientras que en cola de caballo es aumento. De resto, vamos a ver que los dos cumplen las mismas características. No tengo reflejos osteotendinosos, tengo una vejiga que es arreflexica y pierdo también el reflejo bulbocavernoso. Bueno, entonces, con base a los síndromes medulares de los que hemos hablado, ¿cuál creerían ustedes que es el síndrome que podría presentar este paciente? ¿Alguno quiere responder? Bueno, entonces voy a empezar a decir nombres. Sara Acevedo, ¿tú qué crees que tiene este paciente? No, André, la verdad todavía no sé bien. Déjame Bueno, recordar. no te inclinas por ninguno todavía. No, todavía no sé exactamente con cuál me voy. Listo. ¿Pero usted qué cree que tiene el paciente? O Juan José López, ¿qué crees que tiene el paciente? Bueno, es un poquito, pásalo por favor, Fabri.
Entonces, hasta este punto, como lo que tenemos, ¿cierto? Lo que podríamos sospechar es que este paciente tiene un síndrome centromedular motor. ¿Por qué? Por una parte, porque la debilidad es mucho más marcada en miembros superiores con respecto a los miembros inferiores. Y vamos a ver que pues la atrofia pues era mucho más marcada en las manos, entonces eso corresponde también con una de las características de este síndrome, y es que la afectación va más distal que proximal. Y pues la afectación sensitiva y la disfunción vesical van a ser muy variables, ¿cierto? Entonces aquí no me hablan específicamente pues de una característica puntual, sino que se puede afectar pues de acuerdo pues como al nivel que tenga la lesión, que es precisamente lo que tiene este paciente. No me encajaría, digamos, en los otros, pues descarto de una lo que es pues cola de caballo, pues porque mi paciente tiene afectación pues de miembros superiores. Descarto en mi sección medular porque este paciente pues no tiene pues como una alteración disociada, digamos, de dolor y temperatura de un lado y el otro. Y pues vamos a ver que tengo afectada tanto pues mi información que va anterior, que es dolor y temperatura, como mi información que va posterior, pues que es la vibración, que es el tacto fino discriminativo. Entonces, digamos que el que más nos encaja hasta ahora sería este síndrome centromedular. Listo. Entonces ya vamos a hablar un poquito sobre las mielopatías y neuropatías, cómo se diferencian y cómo son sus tipos. Entonces, para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una mielopatía y una neuropatía? Pueden ir respondiendo en el chat y si no, hago la de Andra y los empiezo a llamar. Lo que crean, ninguna respuesta está mal dicha. Igual vamos a aclararlo al final. Ay, bueno, tocó llamarlos. Daniela Lopera. ¿Sabes en qué se diferencian? Bueno, por acá responden que la mielopatía es por la cápsula de mi... Hola. Yo creo que la diferencia es en que la mielopatía hace más como, pues la lesión sería en el axón y la neuropatía en el cuerpo neuronal como tal. Ok, bueno. Por acá en el chat nos dicen que la mielopatía es solo en la cápsula de mielina de las neuronas y la neuropatía es en la célula, en la neurona como tal. Más adelante vamos a aclarar esto. Entonces, Fabri, continúa. Listo. Entonces vamos a tratar el tema de mielopatías a partir de su etiología. Entonces vamos a tener 5 etiologías principales. Vamos a tener las autoinmunes, infecciosas, compresivas, vasculares y hereditarias o degenerativas. Que de cada uno vamos a sacar como algunos ejemplos que son los más importantes y los más comunes que nos podemos encontrar. Siguiente. Bueno, ahora empezando con las autoinmunes. Puedes seguir, Fabri. Vamos a hablar primero de la mielitis transversa. Entonces, la mielitis transversa tiene una incidencia de 1 a 5 casos por millón de habitantes por año. Es una lesión segmentaria de la médula por inflamación aguda y generalmente se limita a 2 segmentos de las vértebras torácicas, pero puede suceder también en la zona cervical, lumbar o sacra. Y pues dependiendo de en qué lugar de las vértebras se encuentre la lesión, vamos a tener una sintomatología específica. Entonces, como vemos en la imagen, en la parte cervical, si tenemos una lesión en este lugar, vamos a tener una lesión como una sintomatología de cuello hacia abajo. En la parte como cervical baja, vamos a tener como una lesión desde los hombros hacia abajo. En la torácica, de las mamas hacia abajo. Y en la lumbar, solo de piernas. Esto se da por una inflamación del cordón espinal. Puede seguir. Listo. Como otra enfermedad que tenemos es la sarcoidosis, que es una mielopatía segmentaria que es aguda o subaguda.
y este va a tener dos tipos de lesiones, son extramedulares o son intramedulares. Entonces, esto se puede ver en tomografía, como lo vemos acá, muy parecido a la mielitis transversa, que fue la que hablamos ahora, o a un tumor. Como vamos a ver ahí en la imagen, tenemos en el cordón medular una zona un poquito más hiperdensa, entonces tranquilamente se podría confundir con un tumor. Puede seguir. Listo. Ahora para tratar un poquito las mielopatías infecciosas, vamos a iniciar con sífilis, que vamos a tener el tabes dorsal, que esta es una forma de neurosífilis terciaria en donde se afecta la columna dorsal y la posterior de la médula. Como nos hablaba ahorita André, vamos a tener unos síntomas que se van a afectar y otros que claramente no por el lugar en el que en el que está la lesión. Entonces, para este vamos a tener un acrónimo que es dorsalis, que este nos va a decir como la sintomatología específica que tenemos sobre esta enfermedad. Entonces, vamos a iniciar con la degeneración de la columna dorsal, neuroartropatía de Charcot, unos reflejos disminuidos, un dolor muy punzante, unas pupilas de Argyll-Robertson, que son unas pupilas con una miosis y son irregulares y va a haber ausencia del reflejo pupilar. También vamos a tener una ataxia locomotora y una propiocepción como irregular. Y pues esto nos va a dar el diagnóstico de tabes dorsal por sífilis. Puede seguir. Listo. Ahora por tuberculosis vamos a tener una enfermedad que se llama enfermedad de POT o espondilitis tuberculosa. Esto representa al 1 al 5% de los casos de tuberculosis. Esto en los países tercermundistas se va a encontrar más en niños por deficiencias nutricionales y en los países del primer mundo es una enfermedad más de adultos. Esto puede causar una compresión medular secundaria y hay dolor sobre la vértebra afectada, febrícula y pérdida de peso. Entonces vamos a tener como tres fases de esta enfermedad. Vamos a tener el inicio de la infección, la destrucción ósea y la cicatrización. Como vemos en la imagen, vamos a tener primero esa columna normal, luego vamos a tener ese disco intervertebral inflamado y este se va a empezar a destruir. Entonces van a quedar los cuerpos y los cuerpos vertebrales juntos. Y esto puede irse en adyacente hacia las otras vértebras y nos va a generar una cifosis. Pásala por favor. Esto se localiza más frecuentemente entre T10 y L4. Lo que hablaba ahorita de la cifosis, pues esto se va por la destrucción ósea erosiva. Pueden generar también abscesos epidurales y paraparesia, como unas secuelas. Y vamos a tener en los cuerpos vertebrales y los discos adyacentes una destrucción, una inestabilidad y una anquilosis, como lo vemos ahí en la imagen. Pues, listo. Ahora para hablar de las mielopatías compresivas, vamos a tener la mielopatía cervical degenerativa. Que esta enfermedad es una degeneración discal progresiva de la columna cervical que provoca un estrechamiento del canal. Esto es la causa más común de deterioro no traumático en médula en adultos y esto se da porque, como podemos ver en la imagen, es como si el disco intervertebral se regara hacia adentro. Entonces, el canal va por acá y va a empezar a comprimirlo y generando pues toda la sintomatología que daría de una compresión de canal. Continúa. Entonces nos va a dar una sintomatología que vamos a tener un dolor radicular y una rigidez cervical que puede estar asociada a dolor braquial, unas parestesias y adormecimiento en manos que se asocia a una torpeza motora y una debilidad espástica de extremidades inferiores, signos patológicos positivos como Babinski-Romberg y una marcha inestable. Listo. Ahora hablando de las mielopatías vasculares, empezando con el infarto de médula espinal, vamos a tener que este va a ser principalmente, o bueno, más común en la arteria espinal anterior. Esto se asocia principalmente a cirugías y pues obviamente patologías aórticas. Es súbito y se acompaña de dolor muy fuerte, una parálisis, pérdida del control vesical y pérdida solo de la termoalgesia. La sensibilidad vibratoria y posicional va a estar conservada y la alteración siempre va a estar por debajo de la lesión y va a ser bilateral. Ahora vamos a tener la fístula arteriovenosa dural, que esta malformación conforma más o menos el
70% de las malformaciones de canal, qué pena, se me olvidó, o de la parte de drenaje de drenaje e irrigación de la médula, y es más frecuente en mayores de 50 años y en hombres. Se localiza generalmente en la dura madre y se causa por un drenaje retrógrado hacia la vena medular, que pues causa esta congestión y pues va a generarnos esta fístula. Es la forma más común de mielorradiculopatía y los síntomas son muy fluctuantes y muy inespecíficos. Entonces podemos tener paraparesia, alteraciones sensoriales, disfunción de esfínteres, etc. Sí, para terminar, vamos a tener las mielopatías hereditarias o degenerativas y vamos a iniciar con el ELA, que es como la que más conocemos y que más estamos enterados de ella. Esta es una enfermedad neurodegenerativa de un inicio insidioso predominantemente en varones adultos que mayores de 60 años. Esto afecta neurona motora superior y neurona motora inferior. Esto nos va a dar una sintomatología también muy inespecífica, pues porque podemos tener una hiperreflexia en un paciente con ELA o una hiporreflexia en un paciente con ELA. La verdad es muy inespecífico. También vamos a tener que es una etiología desconocida con un patrón hereditario del más o menos el 10% y todas las funciones sensitivas esfinterianas van a estar preservadas. Sí, por favor. También en este vamos a tener la paraplegia espástica hereditaria, que este es un trastorno completamente hereditario progresivo, es dominante en la mayoría de los casos con una forma recesiva ligada al X. Es de inicio variable, que se caracteriza por espasticidad, hiperreflexia y la marcha alterada. Y es un diagnóstico de exclusión porque es muy raro, la verdad. Y como vemos en la imagen, vamos a tener una afección en la conexión entre la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Continuamos. Entonces, en cuanto a las neuropatías, van a ser las afecciones de los nervios periféricos que normalmente se van a presentar desde extremidades y van a ir subiendo. Algunas de las etiologías más comunes van a ser inflamatorias, donde vamos a encontrar síndrome de Guillain-Barré, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. En hereditarios vamos a encontrar Charcot-Marie-Tooth y dentro de Charcot-Marie-Tooth vamos a encontrar insultas. En tóxicas se puede dar por consumo de alcohol, metales pesados. En metabólicas puede ser diabética o déficit vitamínico, aunque realmente hay demasiadas etiologías. Ok, entonces, para no tener que hablar por cada una de estas etiologías por separado, está este gráfico. Entonces, la manera de entender este gráfico es, en los pacientes que se ven abajo del 1 al 5, el color azul van a ser problemas de sensibilidad, el rojo van a ser problemas motores, el magenta va a ser una mezcla de alteraciones de la sensibilidad y alteraciones motoras. El verde va a ser dolor neuropático o disfunción del sistema autónomo y el marrón va a ser pérdida de la propiocepción. Estas alteraciones se dan debido a que las neuropatías básicamente se pueden generar alteraciones tanto de fibras motoras, sensitivas, como autónomas. Entonces, ¿cómo podemos entender este gráfico? El primer patrón sería el hereditario, el patrón número 1. Este, digamos que es mucho más crónico, se presenta muchísimo más a lo largo, con muchísimas décadas, pues, en cuanto a tiempo. Este patrón se va a presentar mayormente con problemas de sensibilidad, como se ve desde las enfermedades, y con el tiempo pues, va a ir subiendo, va a ir evolucionando. El patrón 2 va a estar más asociado a enfermedades metabólicas o tóxicas, etiologías metabólicas o tóxicas. Y este va a estar más asociado con problemas o alteraciones motoras. Y luego vamos a tener patrones del 3 al 5, que van a estar todos los procesos inmunes, la vasculitis y procesos paraneoplásicos, que aquí se van a presentar todas las demás cosas, la mezcla de sensibilidad y motor, el dolor neuropático, pérdida de la propiocepción. Entonces, luego de haber realizado esto, ¿cuál sería la diferencia entre mielopatía y neuropatía? Entonces, para terminar con la parte de neuropatía, pues sí, va a afectar a los nervios periféricos, va a empezar distal y progresivo, pero se va a limitar a estos músculos que están inervados por esas fibras nerviosas. Se va a dar una distribución muy característica, que es la distribución de guante o calcetín, y se van a encontrar los reflejos disminuidos o en algunos casos incluso ausentes, dependiendo de la evolución, ya que mayormente pues, va a estar afectada la neurona motora inferior. El nivel sensitivo, digamos que no va a estar tan bien definido,
Y en cuanto a estudios, vamos a tener estudios electrodiagnósticos, aunque realmente se pueden hacer muchísimos otros estudios, ya que la neuropatía está muy relacionada a muchísimas otras enfermedades. Entonces, a partir de estas enfermedades, nos podemos como guiar un poco hacia neuropatía. Ahora, por parte de la mielopatía, va a afectar el sistema nervioso central, que va a afectar tronco, brazos y piernas. La afección normalmente va a ser de forma bilateral, va a afectar múltiples grupos musculares al mismo tiempo. Los reflejos van a estar exaltados y va a tener signos piramidales, porque en este caso la que va a estar afectada va a ser la neurona motora superior. Y aquí sí vamos a tener un nivel sensitivo definido directamente. Digamos que el criterio diagnóstico, el mejor que se puede utilizar para la mielopatía y en muchos casos también para la mielopatía obstructiva o compresiva, mejor dicho, sería la resonancia magnética. Bueno, entonces vamos a ver las ayudas diagnósticas. Ya vimos entonces que para una mielopatía lo ideal sería una resonancia magnética. ¿Qué más se le podría mandar entonces? Obviamente el diagnóstico para este tipo de debilidad se puede mandar varias pruebas de laboratorio, una neuroimagen, una biopsia muscular de nervio, una electromiografía o estudios genéticos. ¿Qué le mandamos a nosotros? Aquí está el algoritmo de Harrison. Sabemos que tiene prácticamente motor neuronal superior. Sabemos que es proximal la imagen. La imagen es lo que tenemos que mandar. Vemos cuando se le mandaron. Podemos ver que hay una compresión, una estenosis ya desde C3, C4. Se está hasta T1 más o menos, pero lo más grave es esta lesión más caudal. Podemos ver que hay desplazamiento hacia atrás, nivel C4, C5, C6 hasta C4 más adelante también. También pueden ver que hay una siringomiela presente que está aquí adentro, a nivel más torácico. ¿Cómo se trata? Lo principal sería hacer la cirugía, sería hacer una debilización y con farmacología. Ya le hicieron una cirugía, ya vamos a ver más tarde, y la debilitación en este caso va a ser un poquito más lenta, más grave, porque sabemos que el tiempo de evolución lleva 11 años con esta enfermedad. No va a ser tan fácil recuperar de una, lo que tan siquiera lo recupera. Listo. Y entonces ya como para ir concluyendo, tenemos cómo estaba el paciente la última vez que lo vimos. Entonces al paciente le realizaron una cirugía para apertura de canal medular. Entonces realizaron una cirugía para estenosis de canal, en la que él refiere que la sintomatología ha mejorado, más no obviamente ha resuelto del todo, pues porque fueron 11 años de síntomas en los que el paciente ya tenía una atrofia muy marcada y que va a necesitar terapias, va a necesitar tratamiento farmacológico, como lo decían ahora, pero él sí refiere que ya se siente mucho mejor y un poco más, recuperando un poco más la fuerza. Además, él nos decía que estaba muy satisfecho con que le hayan encontrado por fin qué era lo que tenía, porque obviamente son 11 años de una historia muy larga y muy tediosa para él, que vive solo además, en la que obviamente él se sentía muy cohibido de hacer muchas cosas que pues ya va a poder como ir mejorando su calidad de vida. En cuanto al enfoque bioético, ¿podrías por favor pasar a la línea de tiempo? Ahí, muchas gracias. Entonces, el paciente, digamos que voy a hacer un pequeño resumen por encima de algunos datos. Al paciente le inicia la enfermedad. Inicia con parestesias en la pierna izquierda y estas muy rápidamente van a subir abdomen y extremidades superiores. Y también va a estar acompañado de debilidad muscular. Esto es en cuestión de 3 semanas. Esto es muy, muy rápido. Él va al doctor algunas veces, pero más que todo le dan es manejo farmacológico.
Luego en 2017 presenta cervicalgia y otros síntomas. Aquí también le dan como manejo farmacológico con naproxeno y otro medicamento para que le reduzca el dolor. Pero realmente como que nunca lo llegaban como a llevar por todo el camino que se debería llevar, sino que solo llegaba a consulta general, le daban el manejo farmacológico y está ahí. Luego en 2020 pudo tener consulta por neurología, pero ocurrió la pandemia del COVID-19 y como que no se pudo. En 2025, gracias a la enfermedad actual, digamos que se pudo hacer todo el proceso, se pudo revisar todo de manera más adecuada y se pudo revisar esta debilidad que ya lleva 11 años de evolución. Paso, por favor. Ok, entonces, ¿qué problema bioético encontramos? Primero, el paciente optó por terapias alternativas. ¿Eso por qué? Porque el paciente no tenía información suficiente. Al paciente muchas veces como que estos medicamentos no le terminaban de solucionar realmente el problema. Entonces, ante como toda esta incertidumbre, el paciente optaba por otras cosas que tal vez podrían haberle servido, o por lo menos esa era la idea. La atención era fragmentada y estaba demorada en estudios especializados, lo que incrementó mucho el riesgo. O sea, estamos hablando de un paciente que en 3 semanas evolucionó muy rápidamente y realmente no se le pudo como enfocar a neurología. Entonces, la atención fue un poco complicada por esta parte. Inequidad en el acceso a diagnóstico y a niveles de atención y falta de manejo integral. Eso por la misma parte. Digamos que el paciente es complicado porque su cuenta simplemente vaya a neurología, porque hay demasiados problemas en simplemente llegar a ir a neurología. Él tiene que seguir toda una estructura, él tiene que ir al doctor para que el doctor lo pueda guiar y todo esto. Entonces, digamos que de alguna manera, el que los médicos no lo guiasen hacia ese camino complicaba un poco bastante el manejo. Sigue, por favor. A ver, pasó ya la diapositiva, número haya pasado. Y me pasó, no sé, espera. Dale, tranqui. Sí, a mí también me pasó. Está Sí, me cargando, pasó, creo que estamos en la de valores. Ok, no, yo no la veo. Bueno, valores, principios o derechos afectados, entonces vamos a tener distintos. Digamos que va a haber una atención médica deficiente y la falta de seguimiento, falta de un diagnóstico y tratamiento adecuados que han tenido consecuencias graves, falta de información clara que limita decisiones informadas del paciente, una situación socioeconómica y educativa lo coloca en una posición vulnerable y una desigualdad en el acceso a servicios de salud especializados y la falta de continuidad en la atención. Entonces, ¿aquí qué ocurre? El paciente, como su nombre lo dice, es un paciente. El paciente va a estar ahí, va a ir a asistir al médico para poder ser tratado. El paciente no tiene, digamos así, los conocimientos para poder simplemente atenderse o para poder generar la ruta adecuada. Entonces, desde todo ese desconocimiento, desde la posición de vulnerabilidad en la que llega el paciente a consulta, es muy complicado, si a veces no se hace el manejo adecuado, que el paciente logre resolver las cosas. Y se pueden dar problemas como, por ejemplo, el uso de terapias alternativas, que fue lo que había presentado el paciente. Pasa, por favor. Entonces, en cuanto al curso de acción, vamos a ver qué curso de acción debería ser adecuado para este caso. Digamos que esto es tomado desde más la consulta desde 2014, porque desde allí se podía haber actuado bastante rápido, dada la evolución, digamos, tan rápida que tuvo el paciente. Entonces, primero, una anamnesis muy completa, un examen físico muy completo y muy importante, ya que el paciente tenía síntomas neurológicos, un examen neurológico. Luego de eso, de tener toda esta información, se consideran posibles diagnósticos. Vamos a ver qué podría tener el paciente. Y dependiendo de los posibles diagnósticos, vamos a seguir un algoritmo diagnóstico para saber qué podemos hacer. Pero aquí nos encontramos con el primer problema. El primer nivel de atención tiene unas limitaciones. Entonces, digamos que no puedo avanzar tanto solamente desde un primer nivel de atención. Entonces, tengo que pensar en otras cosas. Pero si algo que podemos hacer, hay algunos tratamientos, digamos, si el paciente no estuviese tan grave en ese momento, podríamos llegar a tratarlo con fisioterapia, con crioterapia, podríamos darle un tratamiento farmacológico y esto es muy importante, estar viendo constantemente cómo evoluciona el paciente. Si vemos que el paciente no mejora, si está empeorando, tenemos que remitirlo. Pero si mejora, podríamos seguir con ello. Pero en este caso no, el caso era muy agudo, había una necesidad de remisión. Entonces se remitiría a un nivel 2.
¿Ya? Sí, ya. Luego, entonces, aquí en un nivel 2, ¿qué necesitamos en un nivel 2? ¿Qué necesitamos que ocurra con este paciente? Necesitamos que lo vea un especialista. Necesitamos que lo vea o un neurólogo o un neurocirujano para que, digamos, pueda guiar las cosas de manera adecuada por la etiología que tenía el paciente. Se debe excluir la compresión medular o diagnosticarla en caso tal. Y para esto, ¿qué se va a hacer? Se tienen que hacer estudios de imagen avanzados. Normalmente, para este caso, se utilizaría la resonancia magnética. Entonces, esto ya nos llevaría a un diagnóstico específico, ya sea que nos llegue compresión medular o se excluya o nos dé cualquier otro diagnóstico. Y ya de aquí vamos a seguir un curso terapéutico. Entonces, el curso terapéutico va a depender. Si puedo manejarlo en el nivel 2, perfecto, se deja en el nivel 2. Pero no, este paciente necesitaba un manejo más quirúrgico, entonces necesitaba una remisión a nivel 3. Luego de la remisión a nivel 3, se podría haber dado un manejo quirúrgico y digamos que se le podría haber ayudado un poco más rápido al paciente. Mariano. Chicos, acá queremos aclarar y lleven a casa y con ustedes una idea muy importante y es que si bien muchas veces hay ciertas limitaciones, no se cuentan con tal vez a la mano y muchas ayudas diagnósticas, pues tecnológicas que nos facilitarían mucho, sí tenemos nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes y sí tenemos el examen neurológico que es muy, muy importante. Entonces, si bien la parte neurológica involucra muchas cosas, hay muchos síndromes, hay muchas como teoría, es muy, muy importante porque a raíz de que se logre un buen enfoque a estos pacientes, se contribuye principalmente, que es lo primordial, a mejorar la calidad de vida de los mismos. Entonces, es una idea con la que queremos que se vayan hoy. Bueno, y ahora por último, en la atención primaria en salud, digamos que sí, había unos problemas en el primer nivel de atención, pero sí algo que podemos hacer desde el primer nivel de atención, en cualquier nivel de atención, en casi cualquier momento, que es la atención primaria en salud. Este paciente nos habría hablado de que tenía un consumo frecuente de alcohol y también un consumo frecuente de tabaco. Entonces, incluso a partir de esto, si el paciente está dispuesto, se puede intervenir, se puede evitar la evolución de algunas enfermedades o se puede evitar la aparición de unas nuevas. Para esto, ¿qué se podría hacer? Se podría dar una consejería breve o intensa, se podría dar terapia de reemplazo a nicotina, se podría dar propión, nortriptilina y vareniciclina en caso farmacológico. Y, por ejemplo, todas estas herramientas se ha visto que mejoran la efectividad, por decirlo así, de que la persona pueda dejar el alcohol de un 5 a un 22%. Y luego está, por ejemplo, que también se respalda la efectividad de la consejería breve para la reducción del consumo de alcohol. Entonces, es muy, muy importante que podemos directamente intervenir al paciente desde otros momentos y desde otros enfoques. Bueno, muchachos, muchas gracias. Fue la presentación que teníamos preparados para ustedes. Esperamos de verdad que hayan aprendido muchas cosas. No sé si los profes que siguen acá quieran añadir algo, alguna pregunta que tengan, con todo el gusto. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, profe, sí. Sí, bueno, quería como precisar algunas cositas. Uno, desde la presentación de la enfermedad actual, eh, que mencionaron que el paciente tenía episodios de movimientos tónico-clónicos, no es en realidad movimientos tónico-clónicos, es diferente, espasmos tónicos de movimientos tónico-clónicos, ¿sí? Porque si decimos movimientos tónico-clónicos, vamos a pensar que el paciente tenía entonces convulsiones en la noche, ¿no? El paciente tenía espasmos tónicos derivados la espasticidad, que son diferentes. No, estos no tienen una fase clónica, sino que estos son unos movimientos involuntarios donde él hace como unos espasmos y que se dan en los síndromes piramidales y son más en la noche. ¿Sí? Entonces, aclarar también que para poder orientar dónde está la lesión y qué síndrome tiene el paciente, uno necesita todos los datos del examen neurológico, especialmente el examen motor. Entonces, no solamente con el mapa de la paresia, uno puede decir dónde, o sea, qué tiene y dónde está. O sea, uno necesita saber cómo está el tono, cómo están los reflejos, cómo están los esfínteres, cómo está la sensibilidad, si hay afección o no de nervios craneales para saber dónde está. O sea, solo hasta ese momento uno puede sacar la conclusión.
Otra cosa que vi que mencionaron sobre el tono, cuando mencionaron el tono, dijeron que el paciente no podía realizar el movimiento fácilmente, y recordemos que el tono, para evaluar el tono es la resistencia al movimiento pasivo. O sea que cuando hablamos del tono, el paciente no tiene que hacer ningún movimiento. De hecho, hay que decirle no haga nada, porque todo lo tiene que hacer el evaluador. El evaluador es el que tiene que sentir esa dificultad, no el paciente. El paciente no siente absolutamente nada ahí, ¿sí? Otra cosa que mencionaron, bueno, cuando hablaste de la ELA, que dijiste que no había un patrón, que era muy inespecífico el patrón, en realidad no es inespecífico, es casi que una de las pocas enfermedades donde uno puede encontrar signos claros de motoneurona superior y motoneurona inferior a la vez. Entonces uno sospecha ELA, aunque ese no es el objetivo pues, de esta presentación, pero uno sospecha ELA, casi que el diagnóstico lo hace con la clínica, para que no se vayan como con esa idea de que es muy difícil ni muy inespecífico. Eso más adelante seguramente en su formación lo van a tener más claro. Y otra cosa importante es que cuando tenemos un paciente con debilidad y ya identificamos que este paciente tiene un síndrome de neurona motora superior o inferior, identificamos este paciente tiene una lesión en la médula o arriba, o tiene una lesión de nervio periférico porque era una lesión de neurona motora inferior, esos pacientes no nos podemos quedar con ellos en un primer nivel de atención. O sea, nosotros llegamos hasta ahí, decir, este paciente tiene un síndrome de neurona motora superior y es una lesión en la médula espinal. Ese paciente necesita una remisión urgente a un alto nivel de complejidad, porque de lo que nos demoremos nosotros va a depender el pronóstico de ese paciente. Si yo tengo un paciente que hace una compresión medular no sé, lleva una semana y yo me quedo haciendo, pues ya dije, este paciente tiene una lesión, síndrome neuromotora superior, el problema está en la médula, y yo me quedo intentando otras medidas o lo remito de pronto al nivel que no es, ese paciente no se va a recuperar seguramente después. Sí, yo tengo que mandarlo rápidamente a un sitio donde se pueda hacer resonancia y donde se pueda intervenir en caso tal de que se necesite cirugía, pero rápido, porque dependiendo de eso va a ser el pronóstico. Profe, muchas gracias. No sé si alguna de las otras dos profes quiere hacer un comentario. Bueno, no sé. Bueno, eh, no sé si, bueno, reitero, no sé si alguna de las profes va a hacer otro comentario, no sé si la profe Mónica o la profe Margarita. Pues, no sé. Queremos pues aclararles algo, y es que la presentación estaba pues inicialmente dispuesta para hacer de manera presencial. Sin embargo, pues el día de ayer, realmente como en horas de la tarde, fue que cambió a que fuera virtual. Entonces si alguno tenía la duda, pues fue por eso. Y no sé si alguien más. Ah, ok, listo, profe Mónica. Bueno, chicos, muchas gracias por la participación, muchas gracias por la asistencia, y bueno, mucha suerte con su estudio para el parcial de mañana, y esperamos de todo corazón que hayan aprendido muchas cosas. Gracias. Gracias.